Amados hermanos y amigos, saludos, bendiciones, bienvenidos a una edición más del programa El Doctor Héctor Anderson habla. Estamos contentísimos de poder compartir con ustedes unas palabras de predicción segura. Como ustedes sabrán, hemos venido desarrollando el libro de Apocalipsis de manera exhaustiva. Ya completamos la primera porción del libro, la visión de Jesucristo, y estamos ya casi concluyendo la segunda porción del libro según el bosquejo que nos dio el mismo Jesucristo. Y hoy vamos a compartir con ustedes la iglesia de Filadelfia, la iglesia amada, la iglesia del amor fraternal. Y esa iglesia parece no tener precedente porque tomó seriamente su nombre, la iglesia del amor, para tener esa fraternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos amaban a Jesús y Jesús, conforme a la palabra, no se avergonzó de llamarlos hermanos. Eso lo podemos encontrar en Hebreo el capítulo 2 y el versículo 11. Quiero decirles, amados amigos y hermanos también, que de las 7 iglesias a las que Jesús les envía correspondencia, solo esta iglesia y la iglesia de Esmirna recibieron elogios y nunca recibieron ningún reproche, porque agradaron profundamente a Jesús. Esta iglesia se conoce como la iglesia de Filadelfia, una población que se encontraba entre Roma y ubicada un poquito estratégicamente llegando a Asia Menor. Y se le llamaba a esta iglesia la pequeña Atenas, porque tenía muchos dioses e ídolos, pero aunque estaba lleno de idolatría la ciudad, la iglesia permaneció fiel a Dios. Además de que tenía mucha idolatría, la ciudad estaba corrompida de idolatría, un pecado que a Dios no le agrada. Y es uno de los pecados que te lleva a otro pecado y a otro pecado. Sin embargo, ellos permanecieron fieles a Dios. Y Jesús declara que ellos tenían poco poder. Pero con el poco poder que ellos tenían, resistieron cualquier tentación a hacerle desleal a Dios. Y a Jesús le gustó mucho que pudieran serle fiel con el poco poder que ellos tenían. Esa ciudad fue fundada por el mismo que fundó la iglesia de Pérgamo, con la excepción de que él le puso el nombre de su apodo a esta ciudad y a esta iglesia, que su apodo era Filadelfo, y él nombró esa ciudad por su apodo. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 3, los versículos del 7 al 13. Y ahí vamos a conocer más de la iglesia de Filadelfia y vamos a hablar de todo el contenido de esta porción de la Biblia para que ustedes puedan entender qué tipo de iglesia era Filadelfia y cómo Jesús se acercó a esa iglesia para hablar con ellos. La palabra de Dios dice, Apocalipsis 3, del 7 al 13, dice, escribe al ángel. Quiero que recuerden que Jesús está siguiendo la misma estructura literaria que ha usado con todas las demás iglesias. Le escribe el destinatario, la persona, el remitente, que es Jesucristo, los elogios, la reprensión y la invitación. Todas las cartas contienen esas 5 partes y vamos a ver esas 5 partes con la excepción
de que esta iglesia y Esmirna no recibieron reprobación de parte de Dios. Y es significante notar que fueron las dos iglesias que vivían en una gran opresión. Sin embargo, se mantuvieron fieles y Jesús no tuvo nada que reprobarles. El texto dice, comenzamos de nuevo, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Luego dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, escucha bien esto, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Vamos a repetir de nuevo. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si vamos a seguir el orden literario que le acabo de mencionar, Jesús dirige la carta al ángel de la iglesia. Y como ya hemos explicado en otras de las cartas, se está refiriendo al ángel de la iglesia. Y debemos recordar aquí que Jesús se mantiene en medio de su iglesia. No hay nada que la iglesia pueda hacer que Jesucristo desconozca. Él anda en medio de los 7 candelabros de oro. O sea que Jesús sabe. Y cuando escribe la carta, Él está usando justamente los elementos de la ciudad y que ellos conocen a perfección. Y Él se dirige al ángel de la iglesia y Él es el remitente de la carta, o se identifica con uno de los nombres de Él. Señalamos aquí con la iglesia de Filadelfia que aunque todas las demás iglesias recibieron su nombre del Cristo glorificado que estudiamos en el capítulo 1, versículo 19, Filadelfia es la excepción. Jesús no usa ninguno de los nombres establecidos en el capítulo 1 para referirse a esta iglesia. Más bien está usando un número antiguo testamentario. Y ese número es significativo reconocerlo porque está estableciendo a Cristo como todas las cosas que ya existieron en el santuario terrenal. Y eso lo vamos a ver más adelante. En contraste con estas 5 cartas, Jesús nos identifica a sí mismo con el lenguaje de Apocalipsis, los capítulos del capítulo 1, los versículos del 2
en adelante. Ahora, ¿cómo se identifica Jesús? A esta iglesia, la iglesia amada, la iglesia del amor fraternal, la iglesia que no se portó mal con Dios. Él se presenta como el Dios, el santo, soberano, como el Dios santo y soberano al mismo tiempo. Y Jesús se refiere a sí mismo como el santo y el verdadero. ¿Qué significan estos dos vocablos, esas dos expresiones, santo y verdadero? Subrayan dos cosas que se le negaron a Jesús durante su ministerio en la tierra. Inclusive en nuestros tiempos, estos dos vocablos se le están negando a Jesús. Cuando Jesús se declaró hijo de Dios, tomaron piedra para apedrearlo. Y una de las cosas que llevó a Jesús al Calvario fue precisamente que él se dictaminó hijo de Dios, santo y verdadero. Ahora el término santo, agios, esa es la palabra griega para santo, agios, significa apartado. Apartado para algo especial o en una corte por encima de los demás. Y este contexto, la palabra significa que Jesús ha sido o fue apartado para Dios. Y ese término enfatiza a un 100% su deidad. Al único que se le llama santo y verdadero se llama a Dios. Pero ahora Jesús se presenta a esta iglesia como el santo, como el verdadero, diciendo: yo también soy santo como el Padre es santo, yo soy verdadero como Dios el Padre es verdadero. Y como ya dijimos, durante su ministerio, él fue muy atacado y muy golpeado porque él reclamaba ser el Hijo de Dios. Ahora Jesús no solamente es el verdadero, Él es el santo, y la palabra verdadero significa auténtico, genuino. Y Jesús estaba diciendo: yo soy el verdadero, el genuino. Y eso llegó a molestar a muchas personas. Ahora, hay algunas personas que niegan esos atributos aplicados a Jesús. Sin embargo, en todas las escrituras encontramos estos calificativos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las prerrogativas de nuestro Señor Jesucristo? La descripción final que da Jesús de sí mismo es diciendo: yo soy el que tiene la llave de David, el que puede abrir y cerrar las puertas, y cuando Él abre, nadie puede cerrar, y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Ahora, esta expresión, la llave de David y la puerta abierta, tienen una relación directa con Isaías, el capítulo 22, donde Dios le dio la llave de la casa de David a un tal Eliakim. Y podría refrescarle la memoria: antes de que Eliakim recibiera esta llave, ocurrió un incidente en la casa de David con los derechos sobre la llave de David. El rey Ezequías atrapó a Sebna, el administrador o el gobernador a cargo del palacio real, en un fraude. Y aparentemente Sebna había utilizado su posición para permitir que solo aquellos favorables a él y a su ideología entraran en la presencia del rey David. Entonces Dios envió a Sebna al exilio allí en Babilonia.
una vez enviado al exilio, Dios tiene que reemplazarlo. Y para reemplazarlo, Dios busca a este señor llamado Eliakim, dándole la llave de David. En otras palabras, Eliakim ahora tiene acceso a todas las riquezas de David. Y es por eso que Jesús se presenta aquí como el que tiene las llaves de David. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros y para los filipenses? Debo decir, por la iglesia de Filipenses. ¿Qué significa esto para esta iglesia? La iglesia a los filipenses. Significa que ellos estaban recibiendo de parte del mismo Dios la idea de que ellos tenían la llave de David, es decir, tenían acceso a todo lo que correspondía a David, pero en este caso no es a David, sino a Dios. De manera que cualquier cosa que ellos desearan del cielo, tenían las llaves, y es por eso que Jesús le dice que Él puede abrir y nadie puede cerrar, y Él puede cerrar y nadie puede abrir. O sea que Dios dice, Jesús está diciendo aquí, yo tengo la llave y yo le doy la llave a ustedes. No que le está dando una llave, le está dando la llave. Es como si estuviera dándole la llave maestra a esa iglesia, a todos los atributos de Dios en el cielo. O sea que poseen todos los recursos y la autoridad del cielo. O sea que significa que ellos, al igual que Jesús, pueden meterse en todo lo referente a Dios. Jesucristo tiene la llave y a quien quiere, Él la da. Y en esa ocasión le entregó la llave a ellos para que tuvieran la victoria en la tierra, toda la victoria que necesitarían para como recurso en esta tierra. Ahora, podría ser que estás usando la llave incorrecta. Cuando quieras entrar al cielo, debes usar la llave correcta. No todas las llaves tienen acceso al cielo. Pero no vamos a hablar de estas llaves ahora, sino que sabemos que una llave que abre el acceso al cielo se llama el nombre de Jesús, sin la cual, como llave, no puedes tener acceso a Dios. Vamos a ver ahora los elogios o encomios de Jesús a esta iglesia. Jesús comienza con las conocidas palabras, conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y luego le dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Como ya establecimos, en este contexto, Jesús declara que Él abrirá la puerta del cielo a la iglesia en Filadelfia. Y esta mención de que nadie puede cerrar o abrir la puerta tiene una referencia a los judíos en Filadelfia, que buscaron excluir a los gentiles del programa de Dios. Sin embargo, a través de su propia muerte y resurrección, Jesús ha dado libre acceso tanto a judíos como a gentiles. Y este es el verdadero recurso o quizás consuelo de estas personas. Nosotros o nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Se nos ha concedido seguridad en Cristo. Él es el soberano sobre quien se salva y asegura que a todos los hijos pueden permanecer a salvos si tienen la llave de Jesús. Jesús le dice algo
a la iglesia de Filadelfia. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y por cuanto ustedes han hecho eso con la poca fuerza que tienen, yo también los libraré o los guardaré de la hora de la prueba, esa hora que ha de venir sobre el mundo entero, para poner a prueba a los que moran en la tierra. ¿Y qué hora es esta de la que le habló el Señor Jesucristo? Estoy 100% seguro que Jesús está hablando de la gran tribulación. Esa es la parte de la historia mundial que no tendrá paralelo en su grado de sufrimiento humano, porque la ira de Dios vendrá sobre toda la humanidad rebelde que se negaron a someterse a Dios. Dios castigará con toda su ira a esta tierra por haberlo negado y por haberlo abandonado, por no haberlo recibido. Y en ese periodo de tiempo se describe con tanto detalle en el libro mismo de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el versículo 19, lo que va a pasar sobre la tierra. Lo único que te pedimos para que pueda entender todo lo que va a pasar aquí es que permanezca con nosotros en este programa escatológico, apocalíptico y profético, para que entiendas qué va a pasar. A partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19, amados hermanos, lo que va a acontecer, las plagas que caerán sobre esta tierra. Jesús dijo que si los días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría. A lo largo de toda la historia de la iglesia, Jesús ha librado a su iglesia de los peligros o períodos de tribulación hasta la muerte. Pero durante ese periodo de tiempo, la iglesia ya no estaría aquí. Jesús los libró cuando mandó un diluvio. Las personas que eran más o menos justas, Noé y su familia, los sacó y los metió en el arca y fueron librados. Cuando fue a destruir a Sodoma y Gomorra, hizo lo mismo con el único justo que había en la tierra. Lo sacó para librarlo de la prueba que vendría. En Egipto, mientras las plagas caían sobre Egipto, en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, no cayó una sola plaga. Y estas plagas que van a caer sobre la tierra, que nosotros le llamamos la tribulación, y una parte de ella, la gran tribulación, no va a ser la excepción. Dios va a librar a su pueblo, arrebatándolo a las nubes y recibirlo en el aire. Al menos eso prometió el Señor a la iglesia. Pero a los enemigos, los que los rechazaron, amado hermano, oro a Dios que tú no estés en ese tiempo aquí en la tierra, porque nadie va a poder resistir lo que va a pasar. Los enemigos de Dios van a recibir su castigo, y eso es anticipado al infierno que más tarde va a venir. Ahora, para continuar con la carta, vamos a ver la invitación que le hace Jesús a la iglesia de Filadelfia. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y luego dice, al que venciere, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Retén lo que tiene, aquello que tú has conservado, reténlo. Y cuando lo hagas, te voy a hacer columna
en el templo de mi Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Por qué Jesús dice columna? Le voy a explicar eso que debí explicarlo al principio, pero vamos a hacerlo ahora. Esa iglesia vivía en un lugar donde habían muchos temblores de tierra. Y cuando la tierra temblaba, lo único que permanecía eran las columnas. Y entonces Jesús le está diciendo a ellos, en honor a lo que ellos ya conocen, yo quiero hacerlo columna. Es decir, ustedes van a permanecer no en esta tierra, sino en el cielo. Haré columna en el templo de mi Dios y voy a poner su nombre allá escrito sobre estos muros. Es una comunión permanente con Dios. En otras palabras, esta iglesia tiene la promesa de Dios de que ellos permanecerán fieles a Dios y en comunión eterna con Dios al retener lo que ellos tienen. Que ellos tenían la confianza en Dios y la habilidad de permanecer fiel a Dios en medio de un mundo en decadencia, en idolatría, en maldad. No tenían mucha fuerza, pero la poca fuerza que tenían la usaron para permanecer fieles a Dios. Y yo creo que ese es un llamado que Dios nos está haciendo a todos nosotros como iglesia en el día de hoy a permanecer fieles a Él. Y esa corona serán guardadas para nosotros. Pero si nosotros flaqueamos y caemos en los atractivos del mundo, vamos a perder nuestra corona. No estamos hablando aquí de que vamos a perder la salvación. Aquí se pierde la corona. La corona ganada se puede perder si no permanecemos fiel a Dios y en lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Retén lo que tiene para que nadie tome tu corona. Y luego dice, al que venciere. O sea que para retener la corona tenemos que vencer. No es que vamos a vivir una vida cristiana hoy, 2 años, 10 años, 20 años, 40 años o 50 años, y al final de nuestros 50 años, poco ya para terminar nuestra vida, nos derrumbamos. Entonces perderíamos nuestra corona. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y esa es una expresión en la estructura literaria que Dios le hace a todas las iglesias. Y esto, por supuesto, implica que no está hablando con la iglesia en su totalidad, está hablando con el que oye. Por eso dice, el que tiene oído, no la iglesia, a las personas de la iglesia que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo creo que la iglesia de Filadelfia se sintió agradecida de Dios por esta carta. Cuando ese pastor leyó esta carta en la iglesia de Filadelfia, debieron haber hecho una gran algarabía ahí de contentamiento, porque decían, bueno, aunque tenemos poca fuerza, nosotros nos hemos mantenido y Dios nos ha sostenido y ahora tenemos la victoria. Sin embargo, por las palabras de Jesús entendemos que habían otras cosas que necesitaban hacer. Y una de esas cosas era retener lo que se tenía. Vamos a pasar en la próxima edición a la iglesia de la Odisea, que también es una iglesia muy interesante. Pero por ahora lo vamos a dejar ahí y oramos a Dios que tú puedas estudiar esta carta a la Odisea antes de que nosotros le demos la explicación.
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida.